Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos y todas a la sede de la Universidad de Alicante, que como siempre nos acoge para la presentación de libros que editamos desde la universidad. La semana pasada estuvimos presentando otro libro de la colección, era sobre el compositor Rodríguez Albert. En 2 semanas tendremos otro libro sobre Alicante y sus fiestas, de Rafael Altamira, que preside la sala, ¿no?, que lleva su nombre precisamente. Y hoy presentamos La posguerra fue peor que la guerra, en una colección que se llama Alacant, ciudad de la memoria, lo veis arriba del libro a la derecha. Es una colección que lleva ya 15 libros que editamos el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad. Y bueno, es una iniciativa que está funcionando muy bien y que yo creo que es el mejor lugar para coger un libro de estas características, ¿no? En su día nos llegó una propuesta, ¿no?, de las autoras, de Mónica Moreno, que están aquí en la mesa. Y bueno, nos pareció una buena oportunidad para reeditar este libro, que parte de una publicación que hizo el Ayuntamiento de Alicante a principios de los años 80, una publicación en una revista. Y bueno, no me extiendo más, voy a dejar paso a los que seguro que habéis venido a ver, ¿no?, que son a las editoras del volumen, a Mónica, a José Luis, y luego la locución que tenemos también preparada, ¿no? Entonces, no sé, en primer lugar, ¿a quién le cedo? A Cristina. Vale, pues Cristina, por favor. Maruja. Y Tona. Nosotras cualquier cosa que pasaba, ¡ay!, llama a Tona. Y cuando yo tuve a mis hijas, allí no entraba otra. Ella estaba allí desde que entraba la comadrona hasta que se iba. Y a mí me operaron. Entré en el sanatorio y desde que entré hasta que salí, allí estuvo Tona. Y a mis nenas las ha criado. A la pequeña la ha criado en su casa. Y a la mayorcita, a Maritere, Tona. Y Tona, cuando amortajaba, te ponía como un sol. Te lavaba bien, te empolvaba, te ponía toda de colonia. Y ale, tan guapa. Y a veces personas que no tenían, y decía ella, pero ¿cómo vamos a ponerle estos calces? Y nos daba para que le compráramos medias nuevas. Toñi. ¿Y cuentos? ¿Quién me contaba cuentos? Pero muchos, muchos. Era una amiga de mi madre, se llamaba Tona. Vivía al lado de mi casa y para mí fue, no os voy a decir que igual que mi madre, pero bueno, pues sí, igual, porque no podría distinguirlas. Ella no tenía hijos y yo siempre estaba con ella. De hecho, me quedaba a dormir con ella bastante. Y luego ha vivido aquí conmigo, sí. Ella estuvo viviendo aquí porque no tenía casa y la tiraban de allí. Y yo la quería tanto que se vino aquí. Era ella la que nos contaba cuentos. Tenía mucha paciencia, tenía un carácter maravilloso. Nos contaba vidas de santos. No para mí sola, para todos. Es que quería a todos. Nos contaba vidas de santos, Santa Rosa de Lima, que luego vi la película. Y sí, era tal como nos lo había contado ella. San Isidro Labrador, la vida de San Pascual Bailón, la de Santa Rita, pasajes de la Virgen, y luego también cuentos de los normales, la Cenicienta, Caperucita, y también los que se inventaba ella, y cosas de ella, de cuando mi madre y ella eran jovencitas y empezaban a salir con chicos, de un novio que tenía y se murió. Y porque un poquito antes de casarse, no sé si un mes o así, se murió. Y claro, ella se quedó pues muy desilusionada y se casó ya de muy mayor con un señor que era viudo, pero a ella le gustaba hablarme de él, del que se había muerto, y a mí me gustaba. Ella era viuda, vivía sola
Su marido se murió cuando yo tenía 13 años, pero ella había sido siempre así, como de todos, y siempre muy alegre. Y no es que ella viviera abundantemente, porque vivía de su trabajo. Era costurera, cosía. Una vez cosió para un taller, a veces para sastrerías, otras para gente de allí, del barrio, para gente muy necesitada. Y entonces no cobraba. Era una mujer que iba por la vida haciendo el bien. Si alguien se moría, pues allí iba ella y lo amortajaba. Y si alguien se ponía enfermo, pues ella lo curaba. Aunque no los conociera mucho. Si ocurría algo, la llamaban y ella iba. Y siempre con mucho cariño y desinteresadamente, desde luego. Ella influyó mucho en mi vida. Siempre me decía: tienes que saber esperar. Se iba a los sanatorios con quien le hacía falta. Era del grupo que salía a recoger cuando alguien necesitaba algo. Y según dicen, su madre ya lo hacía así. La llamaban la Mare. Yo de la Mare no me acuerdo. Murió cuando yo era muy pequeña. Yo me recuerdo siempre de pequeñita con ella, con Tona, yo y todos. No había ningún nene del barrio que no pasara a beber agua a casa de Tona. Todos paraban a beber agua de allí. Y allí era donde jugábamos a los juegos de dentro de casa. Y allí nos disfrazábamos con cubiertas de ella, podíamos escarbar los cajones con todo, nos dejaba hacer de todo. Ella estaba siempre para ayudar a quien más lo necesitaba. Y venían a buscar la gente que incluso no la conocía de nada. Es que se corría la voz y la buscaban. Para el domingo de Ramos se llevaba a los que no podían llevarla sus madres a la procesión. Gracias. Bueno, estas palabras, estas preciosas palabras sobre Tona, que fue una de las protagonistas del libro que hoy vamos a presentar, ¿no? Una de las protagonistas de esta vida cotidiana en el casco antiguo de Alicante, en la posguerra, en los años 40 y 50 en realidad, yo creo que nos trasladan, ¿no?, de una forma muy viva a una época muy difícil y en realidad no tan lejana del tiempo, ¿no? Una época que es recogida en este texto, que es un texto de lectura que atrapa. A mí, por lo menos, cuando leí en su momento la primera versión del libro, no podía dejar de leerlo. También es verdad que, a mí me encanta la historia, lógicamente, y las historias también, ¿no? Las historias de mujeres, de hombres, de niños, de ancianas, me atrapan siempre. Y este es un libro que atrapa mucho. Es un libro que, por supuesto que recomiendo leer ya, si no lo conocéis, ¿no? Es un libro que recoge palabras que perfilan un retrato colectivo, ¿no?, que hemos sido una época muy difícil, una época en que estaba muy presente la pobreza, pero también la supervivencia. Una época de represión política, de una dictadura terrible, como sabemos, pero también de solidaridad, ¿no?, de enfermedades y de cuidados. Y un poco esta faceta es la que recoge algunos de estos personajes, algunas de estas personas, en realidad no son personajes literarios, son personas reales, de carne y hueso, como Tona, ¿no? Por eso yo elegí este fragmento. Cada una de nosotras ha ido eligiendo un fragmento y a mí este me pareció bien bonito, ¿no? Bueno, tengo que dar las gracias, antes de continuar, a las autoras reales del libro, a Isabel y Cristina, porque me han invitado a estar aquí. Yo simplemente me vi fascinada por el libro en su momento y apoyé la idea que ellas plantearon de volver a publicar, volver a editar este texto. Ha costado un poco, pero al final lo hemos conseguido gracias a Vicente, ¿no?, que la Universidad de Alicante haya vuelto a editar este texto, este libro. Yo les agradezco mucho esa oportunidad, la verdad, de haber participado un poco, pero indirectamente. Las protagonistas en realidad son ellas.
Yo creo que este es un libro muy útil, no solo es un libro bonito, no solo es un libro humano, no solo es un libro que estremece, sino que es un libro útil también para quienes nos interesa el pasado, porque permite acceder a una colección estupenda de una serie de entrevistas que ellas dos hicieron en su momento, luego imagino que contarán todo el proceso, porque permite preservar testimonios de mujeres que muchas veces ya no están aquí y dar a conocer, bueno, pues experiencias de todo tipo, ¿no? Por cierto, las cintas magnetofónicas, ¿verdad?, con las que se hicieron estas entrevistas, están depositadas en el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, ¿no?, que es un archivo que cada vez va teniendo más fondos, entre otros tiene ya bastantes testimonios orales, además de muchas fuentes escritas, ¿no?, documentales, prensa y de todo tipo. De manera que, bueno, pues no solamente creo que, como decía, este libro es un libro útil para la ciudadanía en general, para quienes disfrutamos con estas historias, sino también recoge o ayuda o invita, mejor dicho, a seguir escuchando estas historias, ¿no?, para aquellas personas que estén interesadas en profundizar y puedan ir, como digo, al archivo a continuar, ¿no?, escuchando y reflexionando a partir de lo que allí se dice. El libro es un libro muy interesante que está dividido en torno a algunos de los principales temas, ¿no?, que atravesaban la vida de estas mujeres en la posguerra y que además están prologados, cada uno de estos capítulos, por académicas y representantes del feminismo de esa época, tanto de Alicante como del ámbito estatal, desde Amparo Moreno a Elena Nieves Simón, a Margarita Borja, que también está por aquí, Emilia Caballero, en fin, muchas personas muy interesantes y muchas más, que ya en su momento eran referentes, ¿no?, del feminismo y de los estudios de género. Algo que a mí también me gustaría que comentaran, cómo consiguieron que en tantas mujeres tan importantes se prestaran, ¿no?, a colaborar con este trabajo. Y también José Luis Civilanes, que después participará, que hace, en la edición original era un prólogo y ahora ha pasado a estar como un epílogo, pero un texto interesantísimo que reflexiona a partir de estas entrevistas, ¿no? Bueno, cuando salió este libro, en realidad está empezando la historia oral en España, así que fue algo muy novedoso, creo yo, ¿no? Fue una apuesta muy interesante, muy atrevida, diría, por intentar recoger esos testimonios que se estaban empezando a perder, ¿no? Ahora ya se ha consolidado mucho esta forma de trabajar en historia, pero bueno, seguir preservando y seguir dando a conocer, ¿no?, estos testimonios sigue siendo muy importante. Ahora contamos ya con muchos estudios sobre la experiencia de las mujeres en la posguerra, que han dado, que han cuestionado un poco una imagen que existió durante mucho tiempo de mujeres sometidas, mujeres pasivas, ¿no?, ante un contexto que, es cierto, era muy difícil, ¿no?, un contexto muy adverso, un contexto que se caracterizó por la represión política, como sabemos, también por el hecho de que las mujeres pasaran de nuevo, después de la experiencia republicana, ¿no?, a ser consideradas menores de edad, por la pobreza, por el hambre, por el control moral, el control sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el comportamiento de las mujeres, ¿no? Es verdad que esa época es una época muy, muy complicada, pero como ya muchas historiadoras han venido demostrando y como se recoge muy bien en este libro, ante este contexto, muchas mujeres desplegaron muy diversas estrategias, desde la mera supervivencia hasta distintas manifestaciones de resistencias cotidianas. En este libro no se habla tanto de mujeres politizadas o mujeres que pertenecieran a organizaciones políticas o sindicales de la oposición, sino mujeres que intentaron sobrevivir a este contexto tan difícil, pero que muchas veces manifiestan descontento ante esa situación que les tocó vivir, ¿no? Y a veces asumen también algunos de los valores, por ejemplo, religiosos o morales que existían en esa época. Es decir, este texto, como ya se está empezando a recoger la historiografía, muestra que la experiencia de las mujeres, como la experiencia general de todos los seres humanos, no es única ni obedece a ninguna esencia, ¿verdad? Sino que, se entiende solamente si tenemos en cuenta la interrelación entre distintas categorías, en este caso fundamental,
por supuesto, la categoría de género, pero también la de clase social. Son mujeres de clase popular y eso, bueno, aflora en todas las páginas. Y es un texto que permite que esos estereotipos, ¿no?, esas visiones un poco encorsetadas, salten por los aires y ya... bueno, y que contribuye a ir superando esas visiones ya que no reflejan la realidad, que no reflejan la complejidad y también la riqueza y, por tanto, el interés del pasado, ¿no? Entonces, frente a esta idea que muchas veces se tiene de que bajo el franquismo todas las mujeres estuvieron sometidas, todas estuvieron recluidas al ámbito doméstico, ninguna pudo trabajar, estas voces que se van sucediendo a lo largo de las páginas del libro muestran que muchas trabajaban, por supuesto, bueno, todas trabajaban muchísimo dentro del hogar, por supuesto, algunas también tenían un empleo remunerado, más o menos remunerado, había prostitutas también, había ancianas, había niñas, había jovencitas que se ponían muy pronto a trabajar, que abandonaban muy temprano sus estudios, es decir, había mujeres de muchísimos tipos. Y además que vivían en un espacio, el barrio, que es uno de los grandes protagonistas del libro, ¿no?, un espacio que se movía entre lo público y lo privado. Porque algo muy bonito del libro es que refleja que las casas de estas mujeres eran casas con las puertas abiertas. Y igual que Tona abría sus puertas, ¿no?, a todos los niños del barrio y las niñas, y allí todo el mundo iba a jugar, bueno, pues se comentan infinidad de anécdotas y de experiencias de mujeres que se reúnen en torno a las cocinas o cuando hay algún problema, cuando nace algún bebé, cuando hay que atender a algún enfermo, ¿no? Es decir, un espacio que es público-privado y que una vez más cuestiona, ¿no?, esa idea de que las mujeres estén en el espacio privado mientras los hombres solamente lo ocupan el público. En este libro, además, bueno, pues aparecen experiencias como el extraperlo, como el madrinaje, prácticas médicas alternativas a las convencionales, de muchas mujeres que no pueden acudir a la medicina convencional, ¿no? Y la aparición de redes informales muy interesantes, ¿no?, redes informales que contribuyen a esa supervivencia de esa larguísima posguerra, ¿no? Pero también me gustaría recordar que además de, bueno, pues estas experiencias tan bonitas de solidaridad, de acompañamiento, de mucho cariño, también, por supuesto, y eso aparece en el libro, había control moral por parte de las propias mujeres. Había rumores, había cotilleos, había parte de hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Había estereotipos entre ellas y entre ellos, ¿no? Había prejuicios y muchos tabúes. Y eso es algo que experimentaban muchas veces las jóvenes, o por lo menos las jóvenes eran quienes más lo planteaban, ¿no? Es decir, que junto al hambre, el racionamiento, las colas, ¿no?, las cartillas, el miedo a las autoridades, que también están ahí, la presencia opresiva de la Iglesia, bueno, pues iba pasando la vida, ¿no?, una vida en la que iban sucediendo, en la que iban, bueno, pues alternándose momentos de alegría y momentos, bueno, pues muy duros, ¿no? En fin, yo creo que este es un libro de verdad fascinante, como decía al principio. Os invito a leerlo para conocer la experiencia de muchas mujeres y la experiencia de una posguerra, ¿no?, que, como reza el título, fue peor que la guerra para muchas y que se prolongó durante unos larguísimos 20 años y se convierte en este sentido, yo creo que podría ser uno más de esos episodios de la guerra interminable de Almudena Grandes, ¿no?, que tanto también nos ha hecho disfrutar. Muchas gracias. Pues vamos a la segunda maravilla. Enriqueta. Nosotras íbamos al cine, y mucho. Y digo íbamos porque, como nunca se iba sola, siempre se iba con alguien. Teníamos que ir por las tardes para poder ir solas, bueno, las amigas, ¿se entiende? Fina. El grupo de mi hermana, la pequeña, que salían todas juntas en cuadrilla, sí iba al cine. Total, que entonces había que estar en casa
a las 10 todo lo más. Y eran las 10 y no amanecían. Mi madre venga a asomarse allí a la pared aquella. Al final se va a casa de Enriqueta. Señora María, las chiquillas no han venido. Y ella, ay chica, ¿qué habrá pasado, Anem? Se fueron al cine, a todos los cines de Alicante, pero locas perdidas, a la casa de Socorro. No sabían ya dónde ir. Y no sé quién dijo, podríamos ir a la policía. Y, chica, las chiquitas nuestras a la policía. Ni hablar, las chiquitas nuestras no son de la policía. Ni hablar. Total, que Matilde la Bomba y María se fueron al cine. Otra vez. Y al portero, mire, vamos a ver si encontramos a unas chiquitas, porque ha surgido que en una familia... Y el portero, pasen. Y Matilde, Enriqueta, Pepita, Juanita, Matildín. Y no están. Se salían. Y a otro cine. Y así hasta que al final, Pepita, Enriqueta, Marianita, Vicentita, Juanita, Matildín. Y ella, ay, mi madre. Bueno, pues se salieron todas llorando. No podían hablar. Y sus madres, pero qué sinvergonzonas. Las 10 de la noche y las 10 de la noche sin llegar a casa. Y es que la cosa es que se les hizo tarde para la primera función, porque entonces el cine era por funciones y se quedaron a la otra. Yo me he salido muchas veces sin ver el final de la película porque tenía que estar a las 10 y mi novio detrás de mí, enfurruñado. Bueno, como habéis visto, habéis escuchado a Cristina, a Enriqueta y a todas les gustaba mucho el cine. Nos decía Enriqueta que además del cine le gustaba la lectura. Nos decía, a mí me gustaba mucho leer. De hecho, yo he leído libros que estaban prohibidos en la época, de Blasco Ibáñez, por ejemplo. Los libros me los dejaban los vecinos, el chico de la maquita, que estaba enfermo. Ellos eran todos chicos, eran de la época de mi hermana, eran mayores, y como eran chicos, pues tenían más apertura para leer lo que quisieran y tenían cosas muy interesantes. Yo les decía, oye, ¿me los dejáis? Y me los dejaban. Me dejaban todo lo que leía. Recuerdo también que íbamos a las Javerianas porque había una biblioteca. En mi casa no me decían nada. Una de las novelas que leí precisamente era de mi padre, de Pedro Mata, y me la vio leer y no me dijo nada. Mi padre también leía y mi madre también leía, pero menos. Bueno, cuando Isabel y yo realizábamos estas entrevistas, yo no había leído aún a Janet Winterson, que en su libro ¿Por qué ser feliz pudiendo ser normal? Dice que un libro es una alfombra mágica que te transporta volando a cualquier sitio. Y que un libro es una puerta. Si la abres, no sabes si volverás. Tal vez sea por esta razón que yo no inicio una nueva lectura sin terminar la que estoy leyendo. Imagino que, como a mí, a muchas y muchos de vosotros, os ocurre que al sumergirnos en un texto de un libro y encontraros con una frase, un párrafo que al leerlo os estremece, penséis como yo que tan solo en ese justo momento tendría sentido ese estremecimiento o esa emoción que os provoca, por coincidir con esta o aquella vivencia tan reciente. Sin embargo, esta vez yo lo he hecho sin haber terminado Hamlet, de Maggie O'Farrell. He comenzado a leer Panza de burro, de Andrea Abreu.
Y es por eso que he traído aquí algunas de las notas que he tomado de su introducción, para compartirlas con todos vosotros. Dice Sabina Urraca, su editora, que editar Panza de burro, de Andrea Abreu, ha sido una de las experiencias más felices de su vida y que en realidad la edición de un libro nunca se sabe cuándo puede alargarse, porque si un manuscrito enamora, es posible que éste continúe editándose hasta el infinito. Haré una pausa aquí, aunque no creo que sea necesario, pero por si a alguna se le ha escapado, que estamos asistiendo a la reedición del libro de viva voz, La posguerra en el casco antiguo. Nos dice también que le ha gustado tanto editar este libro que le ha parecido lo mismo que adoptar un animal extraño, de un país exótico. Lo acoges en tus brazos con miedo de que te ataque, comienzas a amarlo cada vez más, lo abrigas, lo bañas, le das de comer. Sabes que siempre va a estar contigo, que lo vas a amar locamente, aunque al mismo tiempo tienes siempre presente que proviene de un lugar lejano, que no te pertenece. Tú solo puedes cuidarlo. Lo amas tanto que lo único que quieres es adiestrarlo, pero solo lo justo y necesario para que los demás lo amen tanto como tú. Y para que terminéis de comprender el por qué no he tenido más opción que traerlo a esta presentación y no he podido volver a Hamnet, os diré que en la misma introducción nos cuenta que durante el proceso de la edición del libro, ella y Andrea, tal y como Isabel y yo hacíamos, realizaban jornadas enteras haciendo pequeñas o grandes pausas para desayunar o comer, o tomar unas cañas, diría yo, y hablar de cosas que no eran solo del libro, pero que terminaban contaminadas constantemente por el mismo, y que ambas se sentían con derecho a esos descansos, sabiéndose genuinamente felices al pensar que habían puesto todas sus energías en algo tan bello. Continuando con esta primera parte de mi intervención, leeros un párrafo de mi introducción del libro que hoy presentamos, La posguerra fue peor que la guerra, y que titulé Lo de las redes. Dice así: recuperar el protagonismo de las mujeres en la historia no ha sido incompatible con el disfrute de veladas, donde la música, las infusiones de malta o los rollitos de anís aligeraban las sesiones de trabajo. Recordaremos siempre la tertulia en la Puerta del Carrascal, la entrevista en el convento de las monjas de la Sangre, con fondo de piano interpretado por la novicia, la visita al cementerio con María Jiménez, que por los problemas con su pierna hacía mucho que no visitaba a su marido, los aromas de una suculenta paella o un gazpacho preparados por Lola, las tertulias en casa de las de Besa, acompañadas con malta y pastas, las emotivas lecturas de las poesías de Encarna y tantas otras cosas. Bueno, continuando con la introducción de Sabina en Panza de burro, cuando leí que en el proceso de edición ella había sentido una identificación con el habla de Andrea, había sentido ciertos momentos de comunión absoluta, las dos son canarias, pero también la extrañeza excitada de quien mira un animal desconocido. Recordé esa identificación al tiempo que de extrañeza en el relato que nos hacían las entrevistadas sobre su infancia, juventud o madurez, ya que a pesar de la delimitación tan diferente que ellas y yo podíamos hacer de los tiempos y espacios, ellas nos hablaban de dentro y fuera del barrio para hablarnos de los espacios privado y público, y sin embargo eran los mismos espacios y tiempos que todas las mujeres teníamos adjudicados, todas las mujeres, unos espacios y tiempos perfectamente restringidos y acotados. Y ahora, ya sí que por último, no quiero dejar de hablar de las redes que dieron lugar al título de mi introducción en el libro que presentamos hoy. Decía yo que calidad y calor fueron los elementos que nos influyeron cuando decidimos pedir breves textos de introducción a los capítulos que finalmente configuran este trabajo. No sabíamos que nosotras también, acaso contagiadas, sin saberlo, por el deseo de practicar lo aprendido durante la recogida de datos, íbamos a contribuir a otra ramificación espontánea de la red. Antes de que este libro saliera, en torno a cada una de las escritoras que asumieron las distintas introducciones,
se produjo también la extensión de estas redes de solidaridad que se tejieron en el casco antiguo de Alicante y que han dado título a esta introducción. Y que hoy, 31 años después, tal vez porque sea cierto que si un manuscrito enamora, es posible que éste continúe editándose hasta el infinito, o porque las ramificaciones de aquellas redes no han dejado de extenderse, o tal vez por los dos motivos, ya que si las mujeres que entrevistamos habían ideado y puesto en práctica un sistema en el que se daba la conjunción de los roles en momentos puntuales, siempre con la colaboración de algunos hombres, de nuevo y durante este tiempo se ha ido configurando una ramificación de aquella red con la colaboración de Elías Alonso, una colaboración que ha sido fundamental para esta reedición. En fin, para concluir, deciros que si tuviese que describir o definir en pocas palabras lo que fue compartir esta experiencia con Isabel, no sabría hacerlo mejor que con las mismas palabras de Sabina Urraca. Ha sido una de las experiencias más felices de mi vida. Se titula Se te ponían los pelos como escarpias y es un testimonio anónimo. Yo creo que es el único que... Anónimo. Bueno, mi padre se apuntó a la UGT y cuando entraron mi madre le decía: ese carnet, tíralo porque ese carnet... Y él, déjalo ahí arriba. Y en un armario que teníamos, pues allí lo tiró encima. En fin, habían matado uno a golpes. Y le dice un guardia: bueno, pues ha matado a su compañero y queda usted detenido. Entonces lo llevaron a la cárcel, que entraron a sangre y fuego. Y vinieron a registrarnos la casa. Y una de las veces que vinieron, se fueron arriba al armario y le dijeron a mi madre: su marido era rojo perdido. Y dice mi madre: no señor, mi marido era de la UGT, porque en aquel entonces, si no pertenecías a un sindicato, no podías trabajar. Y mi marido se apuntó a uno, a la UGT, como si hubiera sido a otro sindicato, a la CNT o a otro. Y nada, que rojo peligroso, y de allí ya no salió. Pero mi padre jamás en la vida, si él venía de trabajar y se metía en casa y no salía a ningún sitio. Él al trabajo y del trabajo a casa. No salía a ningún sitio. Mi padre estuvo encerrado 30 meses. Todo ese tiempo estuvimos llevándole la comida. Luego mi padre se murió. Yo estuve en el juicio de mi padre, pero no declaré. Pero yo me fui con ellos y eso impone, de ver a todos vestidos de militar, con esas caras que se te ponían los pelos como escarpias. A mi padre la primera condena fue de pena de muerte. Y hasta el que lo acusaba, en una de las veces se levantó y dio un grito diciendo: si es que me da esta pena, que este hombre no sabe ni defenderse. Y el defensor dice: pues sí, es que este señor no ha estado nunca ni en comisarías ni en nada. Entonces le pusieron 12 años y un día. Entonces fue mi madre, fue a hablar con este, a hablar con el otro, a ir allí y allá a hablar, y ya por fin, por mediación de un guardia que vivía allí en la calle Toledo, le rebajaron. Y ya iban a sacarlo 2 días antes de morirse.
porque mi padre estuvo muerto 3 días y enterrado, y ni avisarnos, porque yo iba a llevarle la comida y a mí me daban la vacía y yo daba la otra con comida, y mi padre enterrado. Hasta que un día que fue mi madre a comunicar, entre un guardia y otro, mi madre oyó el nombre de mi padre y oyó algo y dice: ¿qué es lo que pasa? Y le dicen: pues señora, nada, que su marido ha fallecido. Pero así, como si hubieran dicho. Y mi madre: ¿Pero cómo? ¿Y ustedes, para hacer un registro, sí han sabido dónde vivíamos? Porque han venido las veces que han querido. Y para esto no. Para decirme que mi marido había fallecido y para hacerle un entierro como es debido. Mi madre dice: yo no sé cómo no me encerraron. A todo esto, cuando llegó a mi casa, enseguida se fue a buscar a María. Y se fueron las dos al cementerio y hablaron con el enterrador. Y les dijo el enterrador: ¿Su marido es un señor alto con el pelo blanco? Sí, pues vengan, que yo les diré dónde está enterrado. Porque lo he tenido varios días en el depósito, un día y una noche esperando que alguien viniera a reconocerlo, porque el carácter me era conocido de Alicante. Y dice mi madre: yo quisiera sacarlo y enterrarlo solo. ¿Lo podemos sacar? No, señora, no lo podemos sacar, porque su marido ya hace 3 días que está enterrado. Pero si esto alguna vez cambia, yo se lo saco sin una monedita. Sin una monedita se lo saco yo. Y mi madre: no, si yo quiero pagarlo, pero quiero tener a mi marido solo. Y él: no, señora, no se puede. Cuando fueron a declarar ellas, no en el juicio, cuando vinieron a cogernos el carnet de la UGT, fueron mi madre y mi hermana y mi hermano a declarar. Entonces a mi madre le dijeron: díganos usted a qué amigos conoce su marido. Y ella le dijo: amigos puede tener mi marido muchos, pero a mi casa no trae ninguno, así es que yo no los conozco. Y dice: pues es usted una embustera, porque usted tiene que conocerlos, y si no dice la verdad tendremos que encerrarla. Y ella: pues enciérreme, yo les digo la verdad. Y entonces cogieron y se la llevaron bajo. Pasó por delante de mi hermana, y mi hermana: mamá, ¿dónde vas? Y ella: ahora subo. Y él sabía que iba a encerrarla. Estuvo encerrada 15 días. Mi padre en la cárcel y ella encerrada en la Diputación. Por mediación de don Antonio, que había sido guardia de asalto y que tenía un cargo elevado, le decía a María: María, no te preocupes, no te preocupes. Es que María iba y le decía: pero Antonio, a ver qué hacemos con esta mujer. Y nosotras también íbamos todos los días. Y: ay, señor Antonio, que mi madre no ha hecho nada. Y él: pues sí, ya lo sé, hijas mías. Y por mediación de este señor Antonio, porque esto sería recién acabadita la guerra, y él tenía muchas amistades que mi madre salió. Y mi madre, cuando estaba dentro, preguntaba, porque preguntaban: a ver, los que van a la cárcel. Y ella: ay, señor. Y cuando acababa la lista que llevaban, ella descansaba.
Bueno, buenas tardes. Voy a empezar por explicaros por qué he elegido yo este fragmento para que leyera Cristina y por agradecer a Cristina estas lecturas que está haciendo maravillosas y a mi hermano Elías que la contactó y nos lo propuso, porque me están emocionando mucho y por las caras que veo a todo el mundo, ¿no? O sea, estos testimonios de estas mujeres que ya emocionan también en la lectura, ¿no? Como ha dicho Mónica, como ha dicho Cristina, leídos aquí por Cristina Fenollar, realmente son muy emocionantes. Yo he elegido este testimonio que no era el centro de nuestro trabajo, que era la vida cotidiana, pero he querido recordar lo que ella ya nos ha dicho ahora, y es que es el único testimonio anónimo. O sea, en el año 92, una mujer del barrio, cuando hacían, he puesto por aquí, 50 años después de los hechos que está contando y 15 años después de la muerte del dictador, todavía no quiere poner su nombre a este testimonio. Tenemos también uno de Enriqueta sobre su abuelo, que no quiso levantar la mano en la explanada, que cantaba en el Cara al Sol, y se lo llevaron y estuvo unas horas, un tiempo. Esto, o sea, me parece que nos habla de esto que se habla ahora con el tema de memoria histórica, del déficit democrático. El padre de esta mujer que quiso preservar su anonimato y ahora ya no nos puede dar permiso para utilizar su nombre, pero a mí me gustaría ahora decirle: tenemos leyes de memoria, te queremos hacer un homenaje a ti, a tu padre y a tu madre por tener un carnet de la UGT, por estar en un sindicato, y ahora ya no nos puede dar su permiso, o sea que seguiremos manteniendo el anonimato. Se me ha olvidado con esta emoción pasar las diapositivas. Entonces, esta idea de que en el año 78, por lo menos en el 78, recién estrenada la Constitución, no se hicieran homenajes a estas personas, nos ha dejado este silencio que se reproducía en el 92 y que desgraciadamente a veces se sigue reproduciendo, que la gente no quiere hablar, no quiere sacar este pasado, y me parece realmente muy doloroso, y yo creo que este tiempo de silencio debería de haber acabado con la muerte del dictador, debería de haber acabado como mínimo con la Constitución, y no hicimos lo suficiente para que acabara ese silencio. Entonces ahora todavía tenemos que seguir luchando porque ese silencio no existe. He pensado ahora, me ha pasado lo mismo que a vosotras y que a Cristina y que al editor y que a José Luis Cividanes, me imagino que también, que me he vuelto a emocionar leyendo este libro, o sea que realmente es increíble. Y he pensado de repente que algo que ha aparecido ahora, un concepto que ha aparecido ahora, que es el de violencia vicaria, ¿no? Cuando un hombre asesina para castigar a una persona, asesina a sus hijos, para castigar a una mujer. Y he pensado que, claro, las mujeres sufrieron dos tipos de violencia, ¿no? Una que sería la violencia si ellas militaban, si ellas estaban comprometidas, y con unas violencias además muy específicas como las rapadas, el aceite de ricino, ridiculizarlas como mujeres. Pero es que además sufrieron una violencia vicaria. Aquí estamos hablando de violencia vicaria. Como tu marido tenía un carnet de la UGT, gran delito para una dictadura tan dura como la que tuvimos, porque además también hemos contribuido de alguna manera a blanquearla con esto del desarrollismo, como ha sido tan larga y seguían deteniendo a gente, ¿no? Entonces me ha parecido que había que rescatar este tipo de violencia política también que se ejerció, aunque en aquel momento todavía no nos la quisieran contar mucho. Hay una cosa muy bonita también de esto, que es el papel del enterrador. Y me ha recordado muchísimo una obra de teatro que acaban de hacer en Valencia, que se llama Comiendo Tierra, sobre la fosa de Paterna. El enterrador puso unas botellitas con los nombres de los muertos que ahora están apareciendo, y además se quedaba un trozo, por ejemplo, de la camisa o de algo que llevaran, los que llevaban alguna foto los ha guardado, y cuando los conocía se lo intentaba dar a la familia. Y luego ahora, cuando han excavado las fosas, han aparecido las botellitas con los nombres. No había tanto fascista para servir a todo, y entonces
desde los se maestros. puede reconocer porque Exacto. llevan la misa o Han algo. encontrado ahora entre los huesos estas botellitas. Bueno, esto sobre este testimonio y un poco la explicación de por qué me apetecía rescatarlo. Ahora, después del testimonio, yo quería agradecer muchísimo a mi hermano Elías, a José Luis Cividanes, porque mi hermano Elías me puso en contacto con José Luis Cividanes. José Luis Cividanes nos hizo este encargo y me presentó a Cristina. Y como ella ha dicho, yo creo que fueron una serie de experiencias tan maravillosas. Éramos bastante jóvenes en aquel momento. Aquí estamos en la misma merienda con las mujeres. He elegido una serie de fotos en que está el testimonio anónimo, pero no diré quién es, repito, para reservar el anonimato. Qué envidia os tengo. Es que fue una De haber experiencia estado con esas realmente maravillosa, ¿no? Y entonces todo esto empezó primero empezó con un encargo del Ayuntamiento de Alicante y ahora termina con una publicación del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Y ahora viene aquí otra reivindicación que la haría también mi hermano Elías por lo público, ¿no? Cuando me estoy acordando de una cosa que no contaré porque ya pasó hace tiempo. No, de un día que dijo, estoy aquí gracias al estado del bienestar que me permite una jubilación para hacer cosas. Pues estamos aquí hoy porque un ayuntamiento democrático hizo un encargo para centrar la memoria del casco antiguo en entrevistas a mujeres y un servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante con la ayuda de Mónica y Elías. O sea, instituciones públicas que se han comprometido con rescatar esta historia y colocar en el centro a las mujeres, con fuentes. Es verdad que fueron dos novedades, la utilización de fuentes orales y colocar en el centro a las mujeres, aunque aquí hay muchas que ya estábamos y estabais haciendo muchísimas cosas. O sea, estos días he rescatado libros que hay que recordar cuándo se publicaron y qué hacíamos, ¿no? Entonces empezó con un fracaso porque la primera idea, no sé ni dónde estará la diapositiva, vamos a dejar esto un rato para que veamos aquí. Si quieres, levántate y saluda, levántate por favor, levántate y saluda porque es totalmente reconocible. Además, yo no sé, a mí no se me reconocen las en las fotos de pequeña, pero a ti sí. Bueno, empezó con un pequeño fracaso, que por ahí está en una diapositiva, una convocatoria que hicimos con la ayuda de la Asociación de Vecinos. Hicimos una convocatoria para el 25 de julio de 1991, haciendo una fiesta en la Plaza del Puente y que las mujeres trajeran fotos, objetos de la época y tal. Y ese día fracasamos un poco, vinieron muy pocas mujeres. Entonces no empezó la cosa ahí. Pero ahí, y quiero recordar a Mariló, quiero recordar a Mariló, o sea, de repente cuando apareció un hilo, los hilos, entonces Mariló, Enriqueta, supusieron unos hilos que nos llevaron a otras porque decían, yo por el barrio lo que haga falta. Esta frase nos ayudó muchísimo porque cuando Enriqueta, por ejemplo, lo entendió, que queríamos reconstruir la historia del barrio entrevistando a mujeres, se puso en marcha y entonces empezó lo que ha contado Cristina de las redes, ¿no? Entonces, esto fue un fracaso, pero no fue tal fracaso, y entonces luego todo esto seguía normalmente en verano, yo daba clases, pero gracias también al Ayuntamiento de Alicante me pude pedir algún mes de permiso sin sueldo, creo que fueron 2, para que nos pudiéramos dedicar. Y entonces, a ver, las mujeres a las que entrevistamos, que son 20, otra cosa que me ha gustado mucho encontrar en el libro ahora, al final lo podréis encontrar, son pequeñas biografías de las mujeres a las que entrevistamos y de las mujeres que hicieron las introducciones. La diferencia, están por orden alfabético todas, la diferencia es que el redactado es en tercera persona las mujeres que entrevistamos, porque lo redactamos Cristina y yo a partir de las entrevistas, y el redactado de las autoras de las introducciones, que aquí tenemos a varias, fueron ellas mismas las que lo redactaron, está redactado en primera persona.
Pero esto, como decía Mónica, también es otra red del libro, que fue las que conocía Cristina de Alicante, las que yo había conocido en un curso de doctorado de Barcelona como profesoras o como compañeras, y se organizó como esta red también de las introducciones que fue muy bonita, ¿no? Entonces, lo que nos pasó ahí, que es de estas 20 mujeres, solo 6 continuaban viviendo en el barrio en los 90, ¿vale? Entonces sí que todas habían vivido en los años 40-50, pero solo 6, y las otras 14 se habían ido a vivir al Pla, a otros barrios de Alicante. Y entonces esto nosotros lo relacionamos con un estudio que había editado el Ayuntamiento de Alicante sobre exactamente se llamaba Informe sobre la rehabilitación del casco antiguo, que creo que lo había encargado también José Luis, y esto estaba lleno de estadísticas, ¿no? Y entonces se veía el abandono residencial de la función residencial del barrio y, por tanto, de la función comercial, porque si no hay vecinos que viven allí, pues no hay tiendas que puedan asistir a los vecinos. Los libros de hogueras, aquí hay un estudio, yo no sé si hay gente que está haciendo ahora la tesis doctoral, pero con los libros de hoguera que se anunciaban para pagarlos todas las tiendas, se puede ver exactamente el número de pequeños comercios que había en el casco antiguo cada año que se hacían las hogueras y cómo van desapareciendo si se cogen. Entonces eso ya lo vimos, ¿no? Lo vimos en estos libros de hogueras y lo vimos físicamente. Hablábamos en las introducciones de que quedaban restos arqueológicos, o sea, nos decían, aquí había tal tienda, aquí, entonces quedaba de repente algo que se veía que allí había una tienda, y entonces lo que nos explicaron ya no eran las estadísticas, nos explicaron que ellas hubieran querido seguir en el barrio, pero se tuvieron que ir del barrio. Y se tuvieron que ir del barrio porque las casas, por ejemplo, no se habían restaurado, casas que fueron de los bombardeos de la Guerra Civil no se habían vuelto a reconstruir, que eran los solares donde jugaban también los niños, a veces no llegaba el agua, una serie de cosas, y entonces con gran dolor de su corazón se fueron. He recordado hoy, leyendo estos 2 libros que Cristina y yo los teníamos de manual, y eran el de Paul Thompson, La voz del pasado, de Alphonse el Magnánime, de 1988, sobre fuentes orales, un libro maravilloso que además al final tenía una larga entrevista de historia de vida y que nos ayudó a pensar qué preguntas haríamos, y otro de Elizabeth Bott, Familia y Red Social, que es de 1992, la edición en castellano, y que por lo tanto era muy reciente en ese momento, ¿no? Entonces fueron 2 libros que nos dieron, bueno, maneras un poco bastante sensatas de poder hacer este trabajo. Bueno, yo me parece que ya me estoy alargando porque se me olvidó ponerme el reloj al principio, entonces solamente para terminar, tenía aquí las cifras de cuántas viviendas y tal, y otra frase que nos decían las mujeres es: aquí hay mucha historia, ¿no? Cuando las íbamos a entrevistar, y es verdad, en el libro se ve que había muchísima historia. Bueno, tenía para leer los títulos de los capítulos, pero lo vamos a dejar porque ya me he pasado de tiempo, y vamos a pasar la palabra a José Luis Cividanes. No sé cómo funciona esto o no. Sí. Bueno, primero manifestar que estoy principalmente aquí a mostrar mi agradecimiento a Cristina y a Isabel principalmente, porque bueno, son ellas realmente las que han trabajado junto con las mujeres, y además empleo la palabra trabajo no en ese sentido mercantilista que los economistas enseñamos a través de un salario, sino que es un trabajo, realmente trabajo, ¿no? para vivir, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y realmente, pues bueno, también, de cierta manera también me siento incómodo en el sentido de que, bueno, las 2 tareas o las 2 facetas que he profesionalmente desarrollado en esta ciudad, pues han estado vinculadas al Ayuntamiento y a la Universidad de Alicante. Y, por tanto, ese agradecimiento de que al final, ¿no? Ya jubilado, como dice Elías, viviendo del estado del bienestar, ¿no? Después de 30 años el libro logre reeditarse
y siga vivo, como siempre ha estado, es de muy agradecer, y realmente es a través de los trabajos que a nivel humano más orgulloso, más satisfacción siempre he contado. Y ahí pues realmente el trabajo de Cristina ha sido impagable. Sabemos los que estábamos a su lado los problemas de espalda físicos que tenía con la máquina, con el ordenador, cuando empezaba todo esto de los ordenadores, con su empeño que no está escrito en salvaguardar las cintas de cassette, que también yo colaboré en ello, que quedara en el archivo municipal, que se quedara ellas una copia y las fotos. Entonces, es decir, ese tema de que las cintas se conservaran, tal vez consciente de que una edición pues en un servicio de publicaciones institucional que va dando vueltas por ahí, se va perdiendo, ¿no? Pues siempre pensábamos, y Cristina en eso era ejemplar, en que había que salvaguardarlas sí o sí, ¿no? Y bueno, de gran parte de eso, ¿no? Mirado desde pasados los años, ¿no? También hay como Isabel lo había dicho, en el año 92, todavía había algunas personas en el propio barrio y en la ciudad de Alicante y tal, que pensaban que el barrio, el casco antiguo, podía seguir siendo un espacio de residencial de vecinos y de vecinas, ¿no? Y que, no solamente eran esas cifras de los estudios más cuantitativos, sino también esa idea de que las voces y de las gentes que habitaban el barrio pues afloraran de alguna manera, ¿no? Bueno, como otras tantas cosas, la realidad se ha impuesto y ya sabemos que el barrio en la actualidad ni es residencial, y a muchos en las calles nos cuesta identificarlos. Los que hemos vivido en el barrio, hemos convivido con las vecinas y los vecinos del barrio y esas tiendas que había allí, ¿no? Por eso yo creo que este tipo de libros en este no país llamado España, que si algo tiene su historia, es una historia de silencios, y detrás del silencio viene el olvido, y que ahí están las generaciones del desarrollismo, entre las cuales me encuentro y nos encontramos, ¿no? Pues tenemos una deuda aún mayor con las generaciones de la posguerra, ¿no? Yo con el tiempo me he ido dando cuenta que cuando se habla mucho de la guerra, ¿no? Pero la posguerra parece como un velo, ¿no? Que se puso ahí, y yo a veces a los alumnos lo comentaba, que estamos hablando de prácticamente 20 años de posguerra, y una posguerra con una autarquía. Franco y los tecnócratas hablan de las cartillas de racionamiento en Cuba, en Rusia y tal, porque seguro que ellos sabían bastante de especulación y de cartillas de racionamiento. Estamos hablando de 20 años, y prácticamente, digamos, en esos 20 años, en el 57, cuando nací yo, el 59, pues prácticamente España estaba más en el siglo XIX que en el siglo XX, ¿no? Basta mirar los periódicos de España y los periódicos del resto de otros países y ver los anuncios simplemente y comprobar, ¿no? Todos nosotros tenemos el recuerdo de ir a las zonas rurales y no haber luz, no haber saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso estaba ahí. Realmente hasta el 65 por ahí la situación económica no empieza a coger un poco de aire, y eso a cambio de cerca de 2 millones de españoles en la emigración, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una deuda con esas generaciones de la posguerra, con esos 20 años, que muchas personas lo han trabajado. Bueno, no simplemente también, yo creo que el libro tiene, si hay algo que reivindica o que muestra, es los valores del feminismo, en el sentido de más raíz, ¿no? Es decir, uno de sus valores es el del apoyo mutuo, ¿no? Realmente
el feminismo y la mujer, el apoyo mutuo, y ahí se refleja en el libro por encima de todo. Y si los economistas queremos saber algo de qué va la economía social y cooperativismo y apoyo mutuo, hay que estudiar este tipo de cosas. Y el segundo, que también esa forma de tejer, ¿no? Hay ya bastantes autoras que hablan del telar de la vida, los hilos de la vida, cómo se van tejiendo, y ahí ese espacio construido desde las mujeres, del feminismo, es una muestra de ello. Pues agradecer una vez más de verdad a Isabel, a Cristina, que convivimos los sudores y muchas cosas, y solo su obstinación y su querer sacar adelante personas que hay en el libro y de conjunto de voces, sería ha sido impensable, y agradecer el honor de haberles acompañado y haber hecho posible hasta aquí el trabajo. Intervenciones y después habrá firmas, pero le he pedido a Cristina que por favor cerrara ella leyendo algo, ¿no? Porque es tan maravilloso. Entonces luego abriremos un turno de preguntas y si queréis que os firmemos los libros estaremos encantadas. Bueno, he elegido uno y luego he dicho, ay, pero este también, porque todos son una maravilla. Te lo dedico. Pepita, eso serías tú. Vicenta, perdón. Y los domingos a la explanada. Y dice Pepita, eso serías tú, porque los domingos también se abría la panadería. A mí me tocaba el mostrador y me tocaba no salir. Vicenta, bueno, pero eso sería cuando nació el niño, que entonces la mamá estaba más ocupada. Ya no se trata de si tú podías o no. Yo digo que los domingos lo normal era ponerse el traje más chulo, ir a misa y después a la explanada. Pepita, pues yo digo que para mí los domingos era levantarme y llegar a misa, venir y esperar a la mamá me dijera, me traes eso, y lo otro de la carnicería, me iba a la carnicería y lo traía, hacer la comida y ponerme a limpiar, y ya después me iba a pasear. Vicenta, yo me acuerdo que teníamos unos tíos que vivían en Argel que nos decían, pero si allí tenemos vacaciones y los hornos cierran y todo, y nosotras, aquí nada. Marianita, es que tener un establecimiento así pequeño era muy obligado. Y encima teníamos al pequeño. Ahora, cuando dicen que el domingo no hay pan, además, ahora el horno ya no es tan duro, porque trabajar con horno de leña es muy duro y muy sucio. Es el horno, el horno es tuyo. Es que veréis, aquí tenemos... Saluda, por favor, el niño que salude. ¡Ay, qué bueno! Es que como he tenido que elegir establecimiento, digo, la tienda. Porque claro, está aquí la nieta de la tienda... Y aquí el niño de la panadería, que además, o sea, el de la panadería, cuánta gente le da pan, la harina, no sé qué, la tienda, un trocito de esto, que mi hijo está malo, el del carbón, ¿está aquí el del carbón? Trabajaba uno en el carbón y entonces pues le daba brasitas, bueno, voy a leer. Sigo, pero es que claro, es una maravilla. Maruja, es que tener un establecimiento así pequeño era muy obligado y encima teníamos al pequeño. Ahora, cuando dicen que el domingo no hay pan, además, ahora el horno ya no es tan duro porque trabajar con horno de leña es muy duro y muy sucio. Maruja, mi tienda no era tienda, era un club. Aquello era demasiado. El mostrador estaba entrando a la derecha y al fondo estaban los barriles, porque vendíamos el vino al detalle.
un realito, 2 realitos, el olor del café. Mi padre tostaba café en la puerta. Desde la calle Mayor ya se olía ese café. Nosotras nos dedicábamos primero a la casa, mi padre iba a la lonja, compraba y traía el género y después nosotras despachábamos, porque entonces el barrio era mucho barrio y siempre estaba lleno. No es por decirlo, pero es que era la única tienda allí. Y también porque entonces no eran las costumbres como ahora, que ahora van a la tienda o al mercado una vez al día o a la semana. Y allí, que necesitaban azafrán, pues a la tienda. Tenían la despensa allí, la tienda era la despensa. En casa no tenían nada. Y, ¡ay, que anem a sopar! ¡Hala! Entonces iban con el platito, con las olivitas, el atunito, con aceite, ¡hala! 2 realitos de vino. Por la mañana, nada más levantar la puerta, 1 real de café. Y 1 de achicoria. Y mitad de cuarto de azúcar. Que eso era el desayuno. Me acuerdo de Joaquina. ¿Cuántas veces venía? Sí, venía a mi casa. ¡Ay, que voy a poner el azafrán y no tengo! Es que era muy diferente. ¿Alguien quiere decir algo? Allí al final. No sé si hay micros. Sí. Hola, buenas tardes. Soy José María. Hola, Tomasín. Hola, Marisa. Hola, Maribel. Hola. Bueno, no, que bien, ya ellos saben quién son y yo también. Preséntate. Bueno, pues nada, yo soy José María Morán Berruti, nacido al lado medio camino, bueno, al lado del horno y a medio camino de la tienda. Tomás, cuando éramos pequeños y también ahora, era mi mejor amigo y siempre nos consideramos familia, hermanos. ¿Verdad, Tomasín? Porque teníamos más amigos, pero tú y yo éramos hermanos. Los demás eran de la pandilla. Bueno, he llegado un poquito tarde, sé que habéis repasado todo y simplemente quiero dirigirme a toda la ciudadanía aquí presente recordando que el casco antiguo, nuestro barrio, sigue en lucha por ser un lugar habitable. Vosotros también, que me conocéis, sabéis que desde primeros años de la democracia pues se fundaron las asociaciones de vecinos, hemos tenido una larga trayectoria, ha habido gente, han habido infiltrados, gente que ha querido desmovilizar, digamos, los movimientos ciudadanos, en fin, el pan nuestro de cada día. En este momento, la asociación de vecinos que representa el casco antiguo es Laderas del Belacantil, que como seguiréis por la prensa y la televisión, pues estamos muy beligerantes. Bien, es verdad que la mayoría de componentes, afortunadamente, es gente que ha venido nueva a vivir al barrio, ¿no? Pero claro, que ya llevan sus 15 años, a lo mejor por allí, ¿no? Lo cual ya... Y han adquirido pues el compromiso y de alguna forma, y mis amigos lo saben, mis amigos, si es que nos hemos criado todos en las mismas casas, yo he representado un poquito el nexo, ¿no? También la memoria viva del barrio. Lo que pasa que mi forma de comunicar o mi forma de preservar o de seguir luchando, pues es oral. No he dado para más, pero bueno, Cristina, todos sabéis que siempre he estado en todas las movilizaciones y seguimos en ello, ¿no? Actualmente, pues sabéis que tenemos el problema de este ocio, digamos, contaminante, que
no sé por qué el ayuntamiento aún se sigue empeñando en defender y en no ordenar, cuando es una actividad que es mucho más lesiva, o sea, que produce menos economía de la que su propaganda trata de decir. Bueno, pero dicho esto, pues nada, que no somos cualquier persona, somos gente del barrio. Y eso es una marca de la casa y el que lo ha vivido lo sabe, ¿no? Y esto sería una historia interminable. Muchísimas gracias y, en fin, era lo que yo quería colaborar con vosotros y vosotras. Gracias. Mira, mi abuela Rita. Gracias. ¿Tu abuela? Cuéntanos de la mecedorita. Íbamos a la fuente, cogíamos los cubos que ya empezaban a ser de plástico y llenábamos nuestra tinaja de agua potable y los cubos para el baño, ¿no? Para el aseo. Y por supuesto, pues no nos podíamos bañar todos los días. Nos bañábamos en un barreño de zinc grande, pues eran los sábados. Bueno, nada más. Algunas vecinas nos contaron, y está en el libro, que como no podían hacer cola para la fuente, porque dejaban los cántaros haciendo cola, y entonces si luego venía otra, entonces esta foto que la encontramos en el archivo municipal es los cántaros haciendo cola. Tenemos una propuesta que hacer a partir de tu intervención a la asociación de vecinos y a todo el mundo que esté aquí. En un momento se propuso que hubiera una plaza del barrio que se llamara Entre Vecinas, que era como se llamó este proyecto al principio. Entre Vecinas, el casco antiguo recupera su historia. Podíamos recuperar esta idea de que una plaza se llamara Entre Vecinas. No sé qué porcentaje habrá en el barrio de calles o plazas dedicadas a mujeres y a hombres, pero ya sabéis que suele ser absolutamente desigual. Y la otra cosa que hemos estado antes hablando con Cristina es repetir la obra en horario de mañana en algún lugar favorable para que puedan ir las vecinas que quedan vivas, de las que entrevistamos con más de 90 años, que no han podido venir esta tarde. O sea que seguiremos con esto. Muchas gracias. Quiero terminar. Una obra de teatro también. ¿Alguien quiere hablar más? No sé, a ver, aquí Marisa, hay otra palabra pedida. O sea, vale, termino con esto. Termino con un trozo del himno del barrio de San Roque, que es Laderas del Benacantil, es el alma del casco antiguo. Pero cantado, por favor. No, cantado no, es que no, la música se perdió. Dice: barri de la Villa Bella, ànima ardent d'Alacant, casetes i carrerons pintades de colors clars que s'empugen al castell per a mirar-se en la mar. Yo voy a enlazar con lo de José María, el último trozo que dice: l'alcalde no té vergonya ni l'Ajuntament tampoc de deixar caure en ruïnes tot el barri de Sant Roc. No nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Bueno, yo personalmente estoy metida ahí en un baño de rejuvenecimiento, de emoción. Siento mucho que no estén aquí nuestras familias, bueno, que podían estar, las supervivientes, las heroínas, que es mi tía Maruja, que es Pepita, la del horno, y que es, bueno, es su hermano, es Vicente. Son tres que querían venir y que creo que si les hemos dicho que hacía mala tarde, que tal, ellas si hacéis otra cosa, otra obra, posiblemente, porque tenía muchas ganas de venir. Y bueno, yo creo, este libro me lo he leído varias veces y lo he vuelto a releer últimamente y está muy actual, sí, tremendamente actual. Pensábamos hace 15 años que no estaría tan actual, pero está muy actual y es muy, muy necesario. Yo cada vez que lo releo, claro, y como veo las caras y conozco las vivencias, también se me mezclan las que explicáis, las que yo he sentido,
y pienso que es muy potente, lo he pensado siempre se lo he dicho a Cristina, que le he tratado más, es un libro muy potente, la narrativa oral es imprescindible y ponerlo encima de la mesa en este tiempo revitalizado con la universidad, con la nueva publicación, creo que está muy bien, porque además lo que no está también en internet, lo que no está, bueno, también lo de la memoria histórica de la universidad, el archivo de la democracia es imprescindible, porque lo que no está ahí no existe. Yo he tratado de buscar cosas parecidas y no hay muchas, y creo que es un tesoro. Las voces también las oí, oí las cintas, y las cintas de verdad que es oro puro, de verdad es increíble. Y daros las gracias y, bueno, Cristina nos ha puesto el corazón en un puño porque lo ha hecho muy bien, ha dado la intensidad siempre y me sumo también a lo de José María. Yo viví en el barrio después, en los 85 a 91 y es verdad que el barrio pasa muchas etapas y siempre igual, la gente que lo queremos y lo apreciamos y hemos mamado allí, hemos visto, hemos compartido esos espacios. Nos da mucha pena y año tras año, unas veces con mentiras, otras veces con enredos, pero siempre, otras con promesas, pero yo creo que lo más serio que se ha hecho en el barrio fue vuestra presentación, los días que fuisteis allí, el cine de las cosas del querer, entonces vivía yo allí, fue precioso, la luz la cogía desde mi casa, las mujeres cantando esas canciones, eso hizo red y yo creo que lo principal del libro es la red y creo que con todo lo que ha pasado estos años, la pandemia, etcétera, volver a leer ese libro y ver qué intuición, qué formas de relacionarse, qué cariño, qué solidaridad, es potente, es muy potente y muy necesario porque hemos pasado, y vienen tiempos, los tiempos son muy duros y creo que son tiempos de recogerse, de hacer tribu, de mirar al lado, de engancharse del brasete y de que haya muchas tonas. Muchas gracias y tenemos que aprender. Esto del cine tiene dos versiones. Una que pedimos a la Filmoteca de la Generalitat Valenciana que hiciera un ciclo sobre la posguerra legal en la Filmoteca y vinieron vuestras madres y todo, debatimos y todo, y luego se nos ocurrió poner Las cosas del querer en la Plaza del Puente sin pensar que teníamos que pagar derechos. Así que salimos en la prensa que nos habían denunciado, luego no pasó nada, porque dijimos que no lo sabíamos, no se nos había pasado por la cabeza. Pero fue precioso lo de la Plaza del Puente porque fue cine de verano y Las cosas del querer daba muchísimo de sí, con las canciones y con todo. Bueno, yo veo que... Bici. Bueno, una pequeña anécdota. Nos presentamos aquí y ya ella me dice, bueno, yo digo que me ha encantado, os digo a todo el mundo que os lo leáis porque es maravilloso, esas mujeres, Y yo, claro, lo tengo que contar rápido antes de que se me vaya todo el mundo. Y ella me dice, yo creo que hay una aura de teatro aquí, digo... Y digo, sí. En Barcelona hay muchos... Sí. Entonces, hemos hecho... Y esto quiere decir que yo solita, no sé cómo, pero yo solita, esto lo voy a montar. Claro, leyendo ya si esto ha sido antes de leerlo. Imagínate, ahora estoy como si fuera prima vuestra, ¿sabes? Soy exaltada. Yo creo que si queréis la firma ya no nos podemos alargar mucho más y esto ya veréis que va a continuar, o sea que continuamos, seguimos. Esto va a ser un no parar. Con esto.